Saludos y bendiciones a los que están presentes viendo este video y a cada uno de los de la clase. Es un gran privilegio el poder continuar nuestro caminar por el Nuevo Testamento y el día de hoy vamos a empezar a ver algunas de las cartas y nos vamos a enfocar en las cartas paulinas. Estaba comentando con los alumnos que no vamos a estar enfocándonos tanto en lo que es la interpretación, la doctrina, las enseñanzas, la exégesis de estas maravillosas cartas, sino en buscar la razón por la que fueron escritas, cuál era el contexto en el cual fueron escritos, a quién fueron escritos, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, qué estaba viviendo el autor y quién era su audiencia. Y esa nos va a dar la razón por la cual fueron escritas y un buen panorama en clases más adelante, cuando veamos interpretación bíblica, cuando veamos homilética, hermenéuticas, teología sistemática, vamos a aprender a hacer exégesis, a interpretar las doctrinas que están aquí presentes, a explicarlas y a conectarlas. Preciosas esas clases, la teología bíblica, teología sistemática. Te animo a que veas los otros videos de esto, pero el día de hoy vamos a entrar en la maravillosa, en el maravilloso conjunto de las cartas de Pablo que fueron escritas a la iglesia de Corinto. En la Biblia las conocemos como Primera y Segunda Corintios. Así es que le animo a que tome una pluma, despliegue su nuevo pergamino allí y tomemos algunas notas maravillosas de lo que son estas bellas, bellas cartas. Vamos a empezar con Primera de Corintios y si me permiten aquí voy a compartir mi pantalla para que todos podamos disfrutar de esto. Amén. Amén. Primera de Corintios. Ahí está. Estamos todos viendo ahí, Primera y Segunda Corintios. Amén. Un amén virtual ahí, si ya estamos viendo aquí, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a entrar primero. ¿Qué es lo que nos presenta? Vamos a ver Primera Corintios. ¿Cómo nos presenta Primera Corintios a Jesús? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Cómo podemos buscar a Jesús en Primera de Corintios? Primera de Corintios nos presenta a Jesucristo como nuestro Señor. Maravilloso, maravilloso. Entonces, al ir leyendo Primera de Corintios, usted va buscando a un Señor nuestro, a un Señor nuestro. Ya ve que siempre decimos es bueno aceptar o necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En en los evangelios vemos a un Señor que vino a salvarnos, a Jesucristo, pero ya en Primera Corintios ya dice, bueno, este es el Señor que tú has aceptado, este es el Señor que tú sirves. Fue escrita desde Éfeso, allí estaba Pablo cuando escribió. Me encanta el inicio, voy a darle un poquito vamos a dividir la carta en dos diferentes secciones. La primera sección, leemos que Pablo escribe acerca de las cosas que él había oído entre los capítulos 1 y 6. Pablo dice, he oído esto es lo que he oído, y ahí va moviéndose, 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 y está solo haciendo referencia a las cosas que él oyó. Luego, en la segunda parte, entre los capítulos 7 al 16, Pablo dice las cosas de las cuales le habían escrito. Ah, las cosas de las cuales le habían escrito. Alguien le escribió y está presentándolas ahí. Por eso escoge el atender algunas de las situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio. Voy a darle un ejemplo. Pablo dice en uno de los capítulos, dice, en cuanto a la cena del Señor. Miren, déjenme decirles, esto es como se debe hacer, porque me avisaron que ustedes lo están haciendo así. Y no vamos a meternos en eso, pero si ustedes recuerdan, en Corinto ya la cena del Señor era un desastre. La gente llegaba y traía demasiada comida. Los que llegaban primero se servían mucho, los que llegaban tarde ya no encontraban comida y era casi un desastre. Era una fiesta. Y Pablo dice, cálmense, no lo hagan así. Acuérdense, la noche antes que el Señor fue traicionado, tomó el pan, tomó la copa. ¿Ustedes recuerdan? La semana pasada hablamos de eso cuando tomamos la Santa Cena. Entonces Pablo viene y trae corrección a esas cosas. Trae corrección a esas cosas. Vamos a continuar. Entonces, esa es una buena manera de dividir esta carta.
Vamos a hablar un poco tocante a las cosas que habían oído. Fíjese, tocante a las cosas que habían oído. Número uno, habían divisiones. Divisiones. Esto está entre los capítulos uno y 4. Pablo habla acerca de eso y trae conciencia a los de Corinto acerca de eso. Fíjese, después de una introducción breve que está en los versículos del 1 al 9, Pablo ataca de inmediatamente el problema de la falta de reunión, de la falta de unión en la iglesia. En el versículo 10, de inmediato, si usted quiere lo vamos a ver aquí de una vez, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había un problema de unidad ahí en la iglesia. No tenían una misma manera de pensar, no tenían una misma manera, una misma perspectiva. Y está diciendo, por favor, hablen todos una cosa, que no hayan divisiones de inmediato, terminando la introducción de 9 versículos que nos da. Aquí en el versículo 10, Pablo de inmediato ataca el problema de la unidad, de la falta de unión en la iglesia. Entonces ya podemos ver su tema que está tratando ahí. Número 2, en el capítulo 1, versículos 17 y 20, Pablo levanta en alto la cruz de Cristo. Esto no es número 2, es lo siguiente. Pablo levanta en alto la cruz de Cristo. Capítulo 1, versos 17 y versículo 20. Continúa Pablo y vamos a ver el verso 30. Vamos a ver el verso 30 del primer capítulo, si me permite. Le dije que nos íbamos a mover mucho así en esto, porque estamos viendo qué hay aquí. Verso 30. Fíjese, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese en estas cuatro maravillosas cosas que nos da. Otra vez lo voy a leer. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién recuerda cuando estuvimos viendo, tomamos una clase? ¿Quién recuerda cuando hice un cuadro y hablé de la salvación, la justificación, la adopción, la santificación? ¿Quién recuerda todo eso? ¿Recuerdan cuando hicimos todo eso? Yo estaba todavía. Entonces, si no recuerda eso, ve esa clase. Fue hace 2 clases que ahorita me estoy recordando que eso no lo grabé. Eso solo se los expliqué. Ahorita estoy recordando eso. Espero que haya tomado buenas notas. Espero que haya tomado buenas notas, pero vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Entonces, mantengan ese verso, por favor. Pablo estaba tratando de traer eso a los corintios. Miren esto y vean el orden en el que está eso. Ahí hay un sermón maravilloso. Si usted está preparando un sermón en Primera Corintios, tome ese versículo, Primera Corintios 1:30, y camine por esas palabras que están ahí. Sabiduría y todas esas que están ahí. Amén. Vamos a continuar. Ahora, toca- tocante a las cosas que habían oído. Vamos a continuar esto. El capítulo 4. Una vez para dejarle los papeles a mi papá. Ahorita vamos. ¿Cuáles ¿Alguien papeles? está ahí con el micrófono encendido? Voy rápido. ¿Sí? Muy bien. Acuérdense, necesitamos ser conscientes que nuestros micrófonos no estén encendidos cuando no estamos hablando. Estamos bien. Bueno, en el capítulo 4. En el capítulo 4 ocurre algo muy lindo. Pablo demuestra que el orgullo es una de las causas principales de disensiones y contiendas. ¿Recuerdan la semana pasada que hicimos un estudio de Gayo, Diótrefes y Demetrio allá en Tercera de Juan? ¿Se acuerdan que una de las cosas que tenía problemas Diótrefes era el orgullo? Y Pablo viene y nos dice, recuerden, el orgullo dentro de la iglesia va a causar disensiones y va a causar contiendas. Más adelante, en el capítulo 5, Pablo nos habla de la inmoralidad y aún les dice qué hacer con el que está en pecado. Ahí en el capítulo 5, usted puede irse para esa parte si quiere hablar con inmoralidad, no con inmoralidad, si quiere hablar acerca de la inmoralidad, perdón, y usted quiere un poquito de guianza de parte de la Biblia, de parte de Pablo para esto, el capítulo 5 de Primera Corintios es un buen capítulo para ver eso. Y aún dice qué hacer con el que está en pecado.
Amén. Y luego en el capítulo 6, en el capítulo 6 un tema muy interesante, los pleitos. Incluso habla de las demandas legales. En los versículos 5 y 6 está diciendo, ¿qué está pasando entre ustedes? ¿Están teniendo pleitos? ¿Están teniendo contiendas y se están demandando los unos a los otros? Qué vergüenza sentía el pobre Pablo, quizás. Y tenemos que ver eso también. Esa es una enseñanza muy importante dentro de la iglesia. A veces cuando estamos tratando con contiendas y cosas y pleitos, lo vamos a poner de esa manera, dentro de la iglesia, Pablo nos da una buena, Pablo habla acerca de esto y nos da una buena pauta acerca de los pleitos, demandas legales aún. Demanda ya no era solo estoy peleado con el hermano, estoy peleada con la hermana, se estaban demandando, iban hasta la corte, en los judicial, perdón, en los tribunales, teniendo juicios legales unos contra otros. Y viene Pablo y dice, ey, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Atendamos esto. Amén. Vamos a continuar. Recuerde que esto está quedando grabado en el video. Le animo a que tome. Ahora, tocante a las cosas de las cuales le habían escrito. Vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar de esto. Él había oído algunas cosas, ahora las cosas que le habían escrito. Ya en los siguientes capítulos. El capítulo 7 habla del casamiento, los versículos 3 y 14 acerca del casamiento. A ver si me permite, se lo voy a leer aquí, los versículos 3 y 14. Fíjese lo que dice el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mire el 14. El 14 también, lo que usted está tomando notas aquí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Wow, wow. Esto podríamos sentarnos aquí un buen rato a platicar. Solo quiero traerte algunas semillas de las que están ahí. Hay una razón por la que Pablo escribió estas cosas y estamos viendo estos temas, estos versículos clave. Le habían escrito acerca de esto y viene Pablo y dice, necesitamos tratar este asunto. En el capítulo 8, de los capítulos 8 al 10, Pablo nos habla acerca de las ofrendas a los ídolos. Creo que es muy lindo y es am, necesario, lo voy a poner aún de esa manera, ah, que, que toquemos y que enseñemos correctamente qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Ese es algo que les animo a que lo exploremos, lo enseñemos de una manera correcta y especialmente de una manera informativa. ¿Qué es un ídolo para que nuestra gente, nuestras iglesias, los nuevos convertidos, aquellos que ya tienen tiempo, aquellos que han estado estancados en algunas situaciones, en algunos pensamientos, en algunos paradigmas, entendamos realmente qué es un ídolo? Y Pablo viene y en los capítulos 8 al 10 habla acerca de la ofrenda a los ídolos. Fíjense, lo que estaba ocurriendo es que pedían consejo acerca de las cosas santificadas, a las cosas santificadas a los ídolos o presentadas a los ídolos. Y antes de contestar, les amonesta, fíjense en esto, contra el orgullo intelectual. Oh, ¿qué es eso? Escúcheme, le voy a leer el versículo 1 del capítulo 8 mientras usted toma notas. En cuanto a lo santificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego se va. Qué precioso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba diciendo, yo sé que se tienen toda la teoría acerca de esto, pero vamos a tratarlo con amor. Oh, qué lindo. Vamos a tratarlo con amor. Tengamos cuidado cuando tratamos de traer convicción desde nuestra sabiduría y desde nuestro orgullo intelectual. Si vamos a corregir, si vamos a traer luz, hagámoslo, como dijo Pablo, el amor es el que edifica. El propósito no es solo sacar a alguien de donde está o corregirlo. El propósito es edificarlo. ¡Wow! Voy a decir eso otra vez.
El propósito no solo es reprender o sacar a alguien de donde está o corregirlo. El propósito es edificarlo. Y Pablo dice, vamos a hablar de esto porque ya me escribieron. Con gusto tratamos este asunto, pero recuerden, el amor es el que edifica, así es que lo vamos a hacer en amor. Y luego entre los versículos 7 y 12, Pablo ya nos trae la libertad cristiana. El 1 Corintios 8 es un capítulo preciosísimo, preciosísimo, entre los versículos 8 y 12 ahí. Ah, muy, muy, muy lindo eso, la libertad cristiana. No vamos a meternos una vez más en lo que es doctrina o preparando sermones aquí. Solo quiero recordarte que aquí está esto para cuando quieras tú tomarte tu tiempo y estudiarlo, prepararlo, conocerlo, traerlo a conciencia. Estos son los lugares donde tú puedes ir. Amén. Capítulo 9. Este ha sido un tema muy controversial en muchos lugares, ¿sí o no? Los pastores se roban el dinero. Los ministros solo andan pidiendo dinero. Esto y esto con el dinero. Esto. Y aquí en esta clase tenemos una variedad muy linda de hermanos y hermanas, pastores, siervos. Algunos sirven en los Estados Unidos, algunos sirven en otras partes del mundo, Centroamérica, Latinoamérica, donde la compensación del ministro a veces es vista de una manera distinta. Pablo viene y nos trae un poco de luz a esto. Estaban teniendo problemas ahí. Estaban teniendo problemas. Y en el capítulo 9 Pablo nos trae un poco de luz a lo que es la compensación del ministro, los derechos del apóstol es el título que se le da. ¿Ok? No vamos a meternos en eso, no vamos a hablar, pero si en algún momento se necesita platicar de esto, este es un buen lugar a donde ir. Capítulo 9 de Primera de Corintios. En el capítulo 11, aquí ya viene Pablo y ya empieza a hablar con la comunidad, con la comunidad, con la iglesia en sí. Habla acerca de la conducta en la iglesia. Y empieza en el capítulo 11, versículo 1, con esto. Maravilloso. Si usted se lo sabe, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Diciendo, en cuanto se trata conducta, mírenme, porque yo imito a Cristo. ¡Oh! ¡Qué desafío más grande ahí! ¡Qué desafío más grande ahí! Imagínese que todos nos pusiéramos a preguntarnos el uno al otro, ¿imitas tú a Cristo? Si tú lo imitas, yo te voy a imitar. Si no estás imitando a Cristo, empieza a imitarlo. Empieza a imitar a Cristo. ¡Oh! ¡Qué precioso! Y luego les dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones. Y qué bonito empieza Pablo. Habla del atavío de las mujeres. Oh, eso cuánto nos hemos metido en problemas con eso, ¿sí o no? En el atavío de las mujeres. Santo Dios. ¿Quién ha tenido problemas con eso en su ciudad, en su congregación, ¿Quiénes nos hemos peleado a veces con alguien solo por el atavío de las pobres damas, de las pobres hermanas? ¿Verdad? Damas, algunas de aquí, tal vez usted ha sido Amén, juzgada pastor. en algún momento. Ya estoy escuchando los amenes de aquellas que tal vez les ha venido juicio o les ha venido reprensión y se nos ha olvidado que el amor sí edifica. ¿Verdad? Oh, tremendo, tremendo eso. Ya veo que están escribiendo algo ahí en el chat. Luego habla en el capítulo 11 acerca de la cena del Señor. Perdón, me metí en eso de la cena del Señor, cómo se instituye la cena del Señor. Si ustedes recuerdan, la semana pasada tocamos un versículo muy importante acerca de cómo es que realmente la Biblia habla, Corintios, de cómo realmente es, qué es lo que significa el tomar indignamente de la cena del Señor. Dice, si ustedes recuerdan el versículo que hablamos, cuando dice que no se debe no se debe tomar ni beber sin discernir, qué lindo, el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. Voy a leer ese versículo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¡Wow! La señal de que el cuerpo del Señor, no hay discernimiento en el cuerpo del Señor, es que hay unos débiles, hay unos enfermos y hay unos que están dormidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Tremendo. Luego en los capítulos 12 al 14 habla de los dones espirituales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Fíjese lo que puse aquí. Había un problema en Corinto.
Y hay un problema a veces dentro de nuestras iglesias, y digo nuestras porque también esto se puede meter en cualquier lugar, que nos reunimos, pero no nos unimos. Tenemos reuniones, ¿verdad? Vamos a tener una reunión, decimos, les llamamos cultos. ¿Sí o no? Vamos a tener culto, es el servicio, hay que ir al culto, hay que ir al servicio. Decimos, y hasta tiramos el flechazo, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y hablamos de eso, pero la pregunta es, ¿nos reunimos o nos unimos? Porque podemos haber varios reunidos, pero no estamos unidos, y eso es algo que Pablo tocaba ahí. Oh, oh, tremendo eso. Y en el capítulo 15, y este apúntenlo por favor, llévenselo con ustedes, esto es muy importante, el capítulo 15 habla de la resurrección. Es el capítulo en el Nuevo Testamento más grande acerca de la resurrección de todos los demás, incluso en Apocalipsis. El capítulo en el Nuevo Testamento más grande acerca de la resurrección es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así es que si alguna vez quiere hablar usted acerca de la resurrección, váyase a este capítulo. Váyase a este capítulo. 58 versículos acerca de la resurrección. Dios eterno, 58 versos. Si alguna vez usted habla de la resurrección y no hace referencia al capítulo 15 de Primera Corintios, le faltó algo. Le faltó algo. Amén. Muy bien. Incluya, por favor, el capítulo 15. A veces nos vamos a Apocalipsis, directo a Apocalipsis a hablar de la resurrección. O hablamos de los milagros de resurrección, la viuda, el hijo de la viuda de Naín, Elías, Eliseo, la resurrección de Jesús. Imagínese, solo una idea, imagínese predicar después de haber predicado en la Semana Santa acerca de la resurrección de Jesús, tomarse un tiempo para predicar solo en el capítulo 15 de Primera Corintios, hablándole de la resurrección de nosotros. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que Pablo dice? La resurrección de los muertos. Ahí está, algo maravilloso. Luego el capítulo 16, la ofrenda. La ofrenda, habla Pablo acerca de eso. Dese cuenta que estas son situaciones de la iglesia. Estas son situaciones de la iglesia. El verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Den su ofrenda todo el tiempo. Así cuando hayan gastos extra, ya haya. Ya no tenga que pensar que se tiene que dar más. Mm, maravilloso. Y da la instrucción de cómo hacerlo. Luego en el versículo 14 está precioso. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ah, ah. ¿Alguno aquí cuando era niño o en algún momento o todavía entona este canto? Escúchenlo. Dios bendice al dador alegre, sí, Dios bendice. ¿Quién se acuerda de ese? Nosotros lo cantábamos cuando era niño yo a la hora de recoger la ofrenda. ¿Alguien se acuerda de ese o ya no? Qué bueno que, bueno, si usted dice que sí o si dice que ya no, déjeme recordarle que eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia no dice eso. Entonces ese canto era antibíblico, pero ahí estaba yo cuando era niño cantándolo. Yo pensaba que si yo daba iba a ser bendecido. Eso no dice la Biblia. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eso solo era un paréntesis. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de Primera de Corintios? ¿O algo quedó claro antes de que entremos a Segunda de Corintios? ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir? Yo sé que hay otros temas ahí. Les dije desde el principio, no vamos a meternos a lo que es doctrina, Ah, enseñanza, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que dije? ¿O alguna inquietud? lo que dijo el pastor de que A ver, otra vez mi hermana, perdón. ¿Quién estaba hablando? usted dijo algo ahorita muy inquietante, que A ver. en muchas iglesias he oído Ay, hermana, no te que entendimos Dios bien. bendice, que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y usted dice que no. ¿Dice eso la Biblia o no?
Yo, hermano. No, pastor, la Biblia dice Dios ama al Que dador alegre. usted dijo que en la Biblia no aparece que Dios bendice al dador alegre. No. ¿Qué dice la Biblia? Mi hermano, Usted dice que no dice, porque no, honestamente, no, la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Alguien dígame, ¿qué dice la Biblia? En 2 Corintios, ¿qué dice? Él ama. Él Dios ama Ama. al ama al dador dador alegre. alegre. Él ama al dador alegre. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre, dice Dios ama al dador alegre. Amén. Amén, amén. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Disculpa. Amén. Ujú. Hermana Catherine, ¿estamos bien? Ok, ya, gracias. Gracias, hermana. Ya vi la hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Sí, sí, sí. Y vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso. Entonces, muy, muy importante. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud que haya tenido aquí de esto? Pastor, Pablo dice en el capítulo 16, verso 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Lo escribe Pablo, la primera carta a los Corintios. Sí. Explícanos eso, mi hermano. Sigue hablando, sigue hablando. Me gusta eso. Dale, dale. ¿Qué más? Sí, que el apóstol utilizó amanuenses, pero también él también escribió, ¿no? Mientras le daba la posibilidad, mientras Exacto. estaba... Ya. Y muchas veces me he preguntado cómo fueron esos días en que estaban ahí sentados y Pablo le decía, escribe esto. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuántos días? ¿Qué sé yo? Meses, yo no sé. ¿Cuánto tiempo se tardó en escribir esta carta? Escribe esto. Y al final le dijo, bueno, le dijo a su secretario ahí, vete a descansar un ratito, déjame escribo yo. Y empezó a escribir Pablo ya de su propio puño y letra. ¿Verdad? Maravilloso. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Wow. Y luego dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Wow. Qué bonita manera de terminar esa carta. ¿Sí o no? La gracia de Él esté con ustedes y mi amor en Cristo Jesús también esté con vosotros. Les dio una buena regañada, les corrigió esto, les dijo de las mujeres, les dijo de los ídolos, les dijo de la ofrenda, les dijo de la cena del Señor, de los dones, les dijo que estén en unidad y al final les dice, los amo mucho. ¿Verdad? Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo eso. Deberíamos terminar algunos sermones así, ¿no? Cuando predicamos, al después de haberle dado una regañada, no, no es cierto, después de haber traído instrucción y exhortación, ¿verdad? A la gente decirles, antes de terminar, quiero decirles algo, los quiero mucho. Ah, yo creo que la gente se sentiría edificada y diría, bueno, nos dolió, pero nos ama, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amémonos los unos a los otros, hermanos. Amémonos los unos a los otros. El amor lo conquista todo, el amor lo edifica todo, de verdad. Y yo sé que los que están aquí son testigos de que de verdad el amor lo conquista todo y el amor cubre multitud de pecados. Por eso nos da el maravilloso capítulo. Quiero decir una cosa más de Primera Corintios. El capítulo 13 de Primera Corintios acerca del amor. Quiero que recordemos y mantengamos en mente que Pablo no se lo escribió a una pareja, Pablo no se lo escribió a un matrimonio. El capítulo 13 de Primera Corintios, que habla del amor, se le escribió a una iglesia. Se le escribió a una iglesia. A veces solo lo usamos para las bodas, ¿sí o no? Ahí están el par de enamorados bien nerviosos porque están a punto de decirse que sí el uno al otro. Y lo primero que les leemos es Primera Corintios y les damos una buena exhortada de cómo es el amor. Predíquelo uno de estos días en la iglesia. Predíquelo uno de estos días en la iglesia. Amén. Amén. Es más, vamos a hacer un ejercicio. ¿Saben qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí la grabación. Vamos a tener aquí la grabación. Muchas gracias por haber visto este video. La próxima semana vamos a tocar 2 Corintios y vamos a continuar más adelante. Te invito a que veas los demás videos. Vamos a hacer un ejercicio con los hermanos aquí en la clase. Sigan adelante. Ámense los unos a los otros hasta que la misión sea cumplida.